Los griegos estoicos tenían la máxima: «Conócete a ti mismo». ¿Cómo podemos conocer en esta era digital nuestros propios rasgos de personalidad? Y más importante aún, nuestro potencial. En este video aprenderás 8 técnicas transformadoras estoicas para realmente conocerte. Aprovecha esta oportunidad para adentrarte en las complejidades de tu propia mente y sus capacidades ilimitadas. Si estás en un viaje hacia el crecimiento personal y la profunda autodescubrimiento, acompáñanos hasta el final. Deja que nuestro viaje hacia un tú más consciente comience. Primero, obsérvate como si fueras un extraño. ¿Alguna vez has imaginado cómo actuaríamos de manera diferente si nos apartáramos de nosotros mismos y observáramos nuestras acciones y reacciones como si fuéramos alguien más? Esta idea es el centro de una poderosa técnica estoica: observarnos con la curiosidad desapegada de un extraño. A menudo estamos enredados en nuestra red de emociones y prejuicios, lo que nos lleva a una visión nublada de quiénes somos. Desglosemos esto. Imagina que estás viendo una película donde eres el personaje principal. ¿Cómo criticarías las acciones y elecciones de este personaje? Este cambio de perspectiva te permite verte más objetivamente, ayudándote a identificar hábitos y reacciones que podrían no estar alineados con quien quieres ser. Esto no se trata de autocrítica, sino de obtener claridad. Cuando observas a un extraño, no tienes la carga emocional que viene con la autoobservación. Ves sus acciones, buenas o malas por lo que son. Esto es lo que buscamos: una visión clara e imparcial de nosotros mismos. Los estoicos nos enseñan a observar sin juzgar, como un científico observando un experimento. Cuando sientas que la ira está aumentando, retrocede y pregúntate: ¿por qué estoy enojado? Observa tus emociones como si no fueran tuyas. Esta práctica te brinda una claridad sorprendente. En lugar de ser arrastrado por las emociones, comienzas a comprender sus raíces. No se trata de reprimir los sentimientos, sino de comprenderlos desde la distancia. Esta perspectiva es crucial en un mundo donde las emociones pueden ser tan fugaces como las tendencias en las redes sociales, pero tan impactantes como las decisiones en la vida real. Este cambio de perspectiva no es fácil, pero es poderoso. Recuerda esta sabiduría estoica de Séneca: sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad. Al observarte objetivamente, reduces el sufrimiento innecesario causado por malentendidos y reacciones exageradas, lo que conduce a una vida más tranquila y auténtica. 2. Acepta completamente quién eres: lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Sabes cómo a veces, al mirarte en el espejo, te enfocas solo en tus defectos? Es fácil hacer lo mismo con nuestra personalidad, obsesionándonos con nuestros errores o con las partes de nosotros que no nos gustan. Esta autocrítica constante crea una narrativa interna que está lejos de ser amable. Pero aquí está la clave. El verdadero crecimiento comienza con aceptar cada parte de ti mismo: lo bueno, lo malo y sí, incluso lo feo. Se trata de reconocer tu ser completo sin negación ni exageración de los aspectos negativos. El estoicismo no se trata solo de ver el lado brillante, se trata de ver el lado real. Nos enseña a abrazar todo nuestro ser. Cuando te aceptas a ti mismo, defectos incluidos, no estás renunciando a mejorar. Estás empezando desde un lugar de honestidad, y con esa honestidad viene el poder de cambiar. Como dijo Marco Aurelio sabiamente: acepta las cosas a las que el destino te ata y ama a las personas con las que el destino te junta, pero hazlo con todo tu corazón. Esta aceptación es la base de una transformación real. Intenta esto. Escribe tus fortalezas y debilidades. No te alejes de las verdades con las que te sientes incómodo. Ahora mira esta lista no como un juicio, sino como un mapa. Tus fortalezas son tus herramientas, tus debilidades son áreas para crecer. En lugar de castigarte por las partes feas, pregúntate: ¿cómo puedo crecer aquí? La aceptación de uno mismo no significa estancamiento, significa empoderarte para evolucionar desde un lugar de comprensión y compasión. Recuerda que cada parte de ti tiene un papel en tu viaje. Al abrazar cada aspecto de quien eres, preparas el escenario para una verdadera mejora personal. No se trata de convertirse en otra persona, se trata de ser la mejor versión de ti mismo. 3. Desafíate continuamente, pero comienza poco a poco.
Así como hablamos de abrazar cada aspecto de nosotros mismos, hay otro paso igual de importante: desafiarnos. Sí, aceptarnos es vital, pero el crecimiento ocurre cuando salimos de nuestra zona de confort. Es como un músculo que necesita descanso y ejercicio. Has reconocido quién eres. Ahora es hora de ver qué eres capaz de ser. El estoicismo nos enseña el valor de la mejora personal continua, pero aquí está la clave. Comienza poco a poco. Los grandes saltos pueden ser abrumadores y a menudo llevan a contratiempos. Es como intentar subir una montaña de un solo salto gigante. En cambio, tómalo como pequeñas caminatas a la vez. Epicteto dijo: nada grandioso se crea de repente. Aplica esta sabiduría estableciendo pequeñas metas alcanzables. ¿Quieres ser más paciente? Intenta contener una respuesta rápida en tu próxima conversación. ¿Aspiras a estar más en forma? Comienza con un breve paseo diario, no con un maratón. Aquí tienes algo que puedes hacer hoy. Identifica una pequeña cosa que has estado evitando o que deseas mejorar. Haz un plan para abordarlo de la manera más simple y pequeña posible. Si se trata de leer más, comienza con una página por la noche. Si se trata de hablar con más confianza, practica con un amigo cercano o frente a un espejo. Celebra estas pequeñas victorias. Pueden parecer insignificantes, pero son los peldaños hacia logros más grandes. Tu potencial es como una semilla dormida esperando el agua constante del esfuerzo y la nutrición de la persistencia para convertirse en algo extraordinario. Recuerda que cada gran viaje comienza con un pequeño paso. Al desafiarte en pedazos pequeños, no solo estás construyendo tus habilidades, sino también tu confianza. 4. Compárate solo con quien eras ayer, no con quien es alguien hoy. ¿Alguna vez te has encontrado desplazándote por las redes sociales, sintiéndote un poco abatido porque parece que todos los demás lo están haciendo mejor? Es fácil caer en la trampa de compararnos con los demás, pero aquí está la verdad. La única comparación justa es con la persona que eras ayer. Esto no se trata solo de sentirse mejor, se trata de reconocer y valorar tu propio viaje y crecimiento. Tal como hablamos de hacer cambios pequeños e incrementales, esta técnica se trata de medir esos cambios. En lugar de mirar a otros y sentirte rezagado, dirige tu mirada hacia adentro. ¿Cómo has crecido desde ayer? Tal vez seas un poco más paciente, un poco más sabio o simplemente un poco más fuerte. Marco Aurelio dijo una vez: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Reconoce esto y encontrarás fuerza. Aplica esto centrándote en tu progreso, no en los caminos de los demás. Aquí tienes una acción que puedes tomar todas las noches. Pasa unos minutos reflexionando sobre tu día. ¿Qué hiciste mejor hoy que ayer? Podría ser cualquier cosa. Tal vez escuchaste más atentamente en una conversación o elegiste una comida más saludable. Estos no son solo logros, son evidencia de tu evolución continua. Documenta estos avances, ya sea en un diario o en una nota en tu teléfono. Con el tiempo, este registro se convertirá en un recordatorio poderoso de lo lejos que has llegado, paso a paso. Al enfocarte en tu propio crecimiento en lugar de compararte con los demás, te liberas de estándares poco realistas e inútiles. Comienzas a apreciar tu viaje único, reconociendo que cada día te acerca más a la persona que aspiras a ser. 5. Asume la responsabilidad de ti mismo. Hay un cambio poderoso que ocurre cuando comienzas a asumir plena responsabilidad por tus acciones, pensamientos y tu vida. Es como tomar el volante de un automóvil que ha estado a la deriva sin rumbo. A veces culpamos a las circunstancias, a otras personas o a la suerte por donde estamos, pero la verdad es que cuanto más asumimos el control de nuestras respuestas y decisiones, más dirigimos nuestras vidas hacia donde queremos ir. Cambiar nuestro enfoque de compararnos con otros y reflexionar sobre nuestro progreso personal naturalmente nos lleva a este siguiente paso: asumir nuestro propio viaje. Se trata de decir: este es mi camino, y soy responsable de recorrerlo. Epicteto sabiamente afirmó: no podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero siempre podemos elegir cómo respondemos ante ellas. Cuando abrazas esto, te empoderas para enfrentar los desafíos de la vida con madurez y sabiduría. Comienza identificando áreas en tu vida donde has estado culpando a otros o a las circunstancias. Puede ser en tus relaciones o tus metas personales. Ahora pregúntate: ¿cómo puedo asumir más responsabilidad en estas áreas?
No se trata de ser duro contigo mismo, sino de reconocer tu poder para cambiar las cosas. Por ejemplo, si un proyecto en el trabajo no está funcionando bien, en lugar de culpar al equipo, considera qué puedes hacer de manera diferente para mejorar la situación. Este enfoque no solo conduce al crecimiento personal, sino que también gana respeto y confianza de quienes te rodean. El sentido de control y autoestima que ganas al asumir la responsabilidad de tu vida es profundo y transformador. Comienzas a ver los desafíos como oportunidades para aprender y crecer. La siguiente técnica se basa en esto, llevándonos más profundamente al arte de vivir una vida estoica de autodescubrimiento. 6. Elige tus influencias sabiamente. Cada día, consciente o inconscientemente, somos influenciados por las personas, los medios y el entorno que nos rodea. Es como el aire que respiramos, a veces refrescante y otras veces contaminado. Estas influencias pueden moldear nuestros pensamientos, acciones y, en última instancia, nuestras vidas. El problema surge cuando las influencias negativas o tóxicas nos alejan de quienes realmente somos o queremos ser. Reconocer y elegir estas influencias sabiamente es crucial para nuestro crecimiento y bienestar. Como hablamos antes sobre asumir la responsabilidad de nuestras vidas, parte de ese empoderamiento es elegir quién y qué permitimos que nos influya. Séneca dijo una vez: asóciate con personas que probablemente te mejoren. Rodearte de personas positivas, solidarias e inspiradoras puede impulsarte hacia adelante. De manera similar, elegir medios que enriquezcan y eduquen en lugar de degradar y distraer es vital en tu viaje de mejoramiento personal. Comienza evaluando tu círculo actual de influencias. ¿Hay personas que constantemente agotan tu energía o disminuyen tus aspiraciones? Tal vez sea hora de reevaluar esas relaciones. Del mismo modo, considera los medios que consumes. ¿Enriquecen tu mente o la llenan de desorden? Busca activamente individuos y recursos que estén alineados con tus valores y metas, ya sean libros, podcasts o conversaciones. Recuerda, no se trata de alejarte de las personas, sino de cultivar intencionalmente un entorno que apoye tu viaje. 7. Di sí solo a lo que importa. Nuestro tiempo, energía y atención están entre las cosas más valiosas que tenemos. ¿Con qué frecuencia nos encontramos diciendo sí a cosas que realmente no importan? Sobrecargarnos o sumergirnos en asuntos triviales puede alejarnos de nuestros verdaderos objetivos y pasiones. El arte de decir sí solo a lo que se alinea con nuestros valores y aspiraciones es una habilidad poderosa. Reflexionando sobre nuestra discusión anterior sobre elegir influencias sabiamente, este principio se extiende a nuestras decisiones y compromisos. Se trata de alinear nuestras acciones con nuestros valores. Como dijo Marco Aurelio, no es la muerte lo que un hombre debe temer, sino nunca comenzar a vivir. Vivir verdaderamente significa tomar decisiones que resuenen con quienes somos y lo que queremos lograr, no solo llenar nuestro tiempo con ocupaciones. Comienza evaluando cómo pasas actualmente tu tiempo. Observa tus actividades diarias y pregúntate, ¿esto agrega valor a mi vida? ¿Se alinea con mis metas? Si la respuesta es no, es hora de reconsiderar ese compromiso. Esto no significa que nunca debas ayudar a otros o participar en ocio. Se trata de equilibrio e intencionalidad. Antes de asumir un nuevo proyecto o asistir a un evento, evalúa su importancia en relación con tus metas personales y profesionales. ¿Te acercará a donde quieres estar? Si no es así, podría ser mejor declinar cortésmente y enfocarte en lo que realmente importa. Al decir sí solo a lo que es verdaderamente importante, vives una vida más enfocada y satisfactoria. Se trata de elegir calidad sobre cantidad en cada aspecto de tu existencia. 8. Haz que los demás sean mejores. Una de las experiencias más gratificantes en la vida es contribuir al mejoramiento de los demás. A menudo, nos enfocamos tanto en nuestro desarrollo personal que pasamos por alto el impacto profundo que podemos tener en quienes nos rodean. La verdadera medida de nuestro crecimiento no solo está en cómo nos mejoramos, sino también en cómo elevamos a los demás. Se trata de crear un efecto positivo que se extienda más allá de nuestras vidas individuales. Como exploramos al enfocarnos en lo que realmente importa, esto incluye las relaciones que nutrimos y la influencia que tenemos en las personas.
Séneca dijo bellamente: donde hay un ser humano, hay una oportunidad para la bondad. Consiste en extender la sabiduría y la fortaleza que hemos ganado a los demás. No se trata solo de mejorar a uno mismo, sino de mejorar la comunidad. Comienza siendo una presencia positiva en la vida de quienes te rodean. Puede ser tan simple como ofrecer una oreja atenta, compartir ideas desde tus propias experiencias o animar a alguien que enfrenta desafíos. Puedes ofrecer tu tiempo como voluntario, mentorizar a alguien o simplemente asegurarte de difundir bondad y comprensión. Recuerda, no se trata de grandes gestos. Incluso pequeños actos de apoyo pueden tener un impacto significativo. Al ayudar a los demás, no solo mejoramos sus vidas, sino que también reforzamos nuestro propio crecimiento y encontramos un sentido más profundo de realización en este viaje de autodescubrimiento. Estas técnicas estoicas ofrecen un camino hacia una comprensión más profunda de uno mismo y hacia una vida más auténtica. El bonus es comenzar un hábito diario de escritura en un diario. Marco Aurelio, uno de los filósofos estoicos más venerados, escribió un diario, Meditaciones, que nunca fue pensado para ser publicado. Era su reflexión personal, su forma de practicar el estoicismo todos los días. Esto resalta el poder de llevar un diario como herramienta para el autodescubrimiento y el crecimiento personal. Cada técnica que hemos explorado, desde observarnos objetivamente hasta mejorar a los demás, puede profundizarse a través de la escritura en un diario. Es un espacio donde puedes dialogar contigo mismo, hacer preguntas y reflexionar sobre tus experiencias diarias. No necesitas cuadernos sofisticados o palabras elocuentes. Simplemente comienza con tus pensamientos y sentimientos, crudos y sin filtrar. A medida que escribes, encontrarás claridad de ideas que estaban ocultas en el ajetreo de la vida diaria. Recuerda lo que dijo Séneca: la verdadera felicidad es disfrutar el presente sin una dependencia ansiosa del futuro. El diario te lleva al presente, permitiéndote apreciar tu viaje, aprender de él y planificar tu futuro con intención. ¿Qué técnica estoica te resulta más atractiva? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Este diálogo de hoy es solo una pequeña parte de nuestro viaje más amplio de aprendizaje. Si la superación personal y el autodescubrimiento te emocionan, señala en los comentarios: estoy en busca de sabiduría. Sigamos explorando y abrazando juntos las enseñanzas de la filosofía estoica.